Buenas noches, profesor. Universidad Nacional de Trujillo, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la carrera de Ingeniería Informática. Docente Álvarez Campo Daniel Augusto, alumno Castañeda Vázquez Sergio Adolfo y curso de lenguajes formales y autónomos. Procesadores de lenguaje natural. Derivan de la rama de la inteligencia artificial que se centra en la interpretación de las computadoras y el lenguaje humano. Estos sistemas tienen como objetivo comprender, interpretar y generar texto y voz de manera similar a como lo haría un ser humano. ¿Qué son los procesadores del lenguaje natural? Son un conjunto de técnicas y tecnologías utilizadas en la inteligencia artificial y la informática para permitir que las computadoras comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de manera efectiva. ¿Cómo funciona? Bueno, las piezas de información se separan en fragmentos de tal manera que un programa pueda darle contexto y sentido a los datos que están recibiendo y así realizar una acción a partir de estos. Después se genera un algoritmo especial que debe ser entrenado para interpretar ciertos formatos y ejecutar tareas específicas. En esta parte, el proceso se suele utilizar algoritmos de Machine Learning para mejorar la precisión del NLP. ¿Dónde se aplica el NLP? Traducción automática, como en el traductor de Google que traduce textos de un idioma a otro de manera automática. La atención médica, que utiliza para analizar registros médicos electrónicos, transcripciones médicas y literatura científica para ayudar en el diagnóstico, la investigación médica y administración de la atención médica. Se emplea para automatizar tareas de procesamiento de texto como la revisión gramatical y ortográfica, la clasificación de correos electrónicos o la gestión de documentos, la generación de contenido, generación automática de informes, descripciones de productos o contenido creativo como poemas o historias, búsqueda en Internet. Los motores de búsqueda utilizan técnicas de NLP para comprender las consultas de los usuarios y devolver resultados relevantes. En la educación se utiliza para el desarrollo de herramientas de tutoría inteligente que ayudan a los estudiantes a aprender y mejorar sus habilidades en áreas como la lectura y la escritura. Sus asistentes virtuales. Los chatbots y los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant utilizan NLP para entender y responder a las preguntas y comandos de los usuarios en lenguaje natural. En las finanzas se utiliza para el análisis de noticias y eventos que pueden afectar los mercados, así como la detección de fraudes y el análisis de riesgo. En la seguridad se utiliza para identificar posibles amenazas y ataques a través del análisis de textos y patrones de comportamiento. Gramáticas formales. Las gramáticas formales son sistemas que describen las reglas y la estructura de un lenguaje. En LP se utilizan principalmente dos tipos de gramática, que es la gramática de contexto libre y la gramática de transformación. En la de contexto libre describen las reglas de sintaxis de un lenguaje. Se componen de reglas de producción que especifican cómo se pueden combinar palabras y símbolos para formar oraciones válidas. Y en gramática de transformación se utilizan para realizar transformaciones sintácticas en oraciones. Por ejemplo, pueden convertir una oración activa en una pasiva o cambiar la voz de una oración. Los autómatas son modelos mecánicos que presentan máquinas abstractas capaces de reconocer patrones en secuencia de símbolos. En LP se utilizan los dos principales, que son autómatas de pila y automata de finito determinista. Se utiliza para reconocer patrones simples en secuencias de símbolos como la detección de palabras clave en un texto. Y en autómata de pila son esencialmente en la construcción de analizadores sintácticos que pueden identificar y estructurar gramatical de las oraciones. Segmentación de texto. En la tokenización, un AFD puede dividir una cadena de textos en unidades más pequeñas como palabras o símbolos en función de ciertas reglas. Por ejemplo, un AFD podría ser utilizado para dividir una oración en una lista de palabras individuales. Su reconocimiento de entidades. Se busca identificar palabras o frases en un texto que representa entidades específicas, como nombres de personas, lugares, organizaciones, fechas, etc. Por ejemplo, podría ser programado para reconocer patrones de nombres de personas. Su análisis morfológico.
Implica examinar las palabras de un texto para comprender su estructura interna, incluyendo la raíz, el prefijo, el sufijo y otras características morfológicas. Se implementan sistemas de análisis morfológico que identifiquen y descompongan la palabra en sus componentes básicos. En conclusiones, entendemos que el NLP se utiliza en una amplia gama de campos. Estas tecnologías están siendo de lo más interesante hoy en día con la popularidad de la inteligencia artificial. Ahora las empresas ya automatizan con más facilidad y sin tanto personal humano. Al inicio puede ser complicado implementar estas revolucionarias herramientas, pero con la ayuda de los expertos se desarrollan nuevos proyectos efectivos. Acá las referencias y eso es todo. Gracias.